bastante, había momentos en que ya estaba tan lleno que había que, por eso les decía que había que estar empezando a cambiar los hilos para poder iniciar nuevamente la consulta. Ahí hay chicos también jóvenes que fueron. Eso es, muchísimas gracias y voy a dejar con ustedes a Luis Eduardo y a Pablo para que podamos tener una conversación sobre estos temas que son los que nos plantean los desafíos de la agenda y para que ustedes también tengan la oportunidad de plantear sus temas. Gracias. Ok. ¿Aló? Ok. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Gracias. Oye, me acaban de decir, pero es muy importante decirlo, dado que este espacio más bien abierto, en el cual nosotros no vamos a hablar, sino que la idea es que hablen ustedes. Porque más charlas no, si ya tuvimos una charla larga. Sí, pues. Y en la tarde vienen paneles en que hay varios expositores importantes que representan más bien a distintos ámbitos. La idea es dejar este espacio abierto en este rato que nos queda hoy día en la mañana frente a esta motivación que nos presentó Claudia, que es el resultado del trabajo. Y por lo tanto simplemente pegar una pequeña introducción entre los dos y dejar más bien abierto, más bien al público, para que surjan temas de preocupación que, debo ser bien franco, aunque suene que estamos como galleteando porque se nos cayó un panel, no estamos, en estricto rigor, es un buen galleteo, porque es un buen galleteo porque el programa era un debate en que básicamente era muy de conversación entre actores, pero no había un buen espacio en que la gente que viene pudiera plantear sus propias expectativas. Y como bien dijeron los ministros, la verdad que este no es un seminario para cerrar, sino que es un seminario para abrir una agenda. Los que tengan la oportunidad de leer la nueva agenda urbana y la política nacional de desarrollo urbano se van a encontrar no con puras declaraciones como altisonantes o retóricas, como decía Pablo Badenier, sino con cosas bien concretas y que en este caso ya no son simplemente un documento que anda dando vueltas, sino que es un compromiso del Estado chileno que hay que cumplir. Entonces, poder escuchar, y de hecho que tomen nota a los del equipo respecto a las preocupaciones que puedan surgir es re importante. Y para terminar, simplemente dar las excusas por qué se suspendió el panel. La verdad que era un panel, nosotros lo que queríamos en estricto rigor era pasar de la agenda nacional de los ministros más bien a la agenda de las ciudades, porque gran parte de la responsabilidad de implementar la nueva agenda urbana recae en las ciudades, en los alcaldes, en los futuros gobernadores regionales o metropolitanos, y ese ha sido un tema bien tenso porque la discusión de Naciones Unidas era una agenda de gobiernos. De hecho, los alcaldes alegaron, tuvieron un foro en paralelo un día antes que partiera todo. Y lamentablemente no llegó ninguno. No, pero las razones fueron las casualidades. O sea, voy a disculpar y tengo que hacerlo. El intendente Orrego había confirmado hace un mes atrás que venía y lamentablemente hoy día surgió una agenda de varios conflictos que le impidió estar acá. Luego el intendente Aldoney de Valparaíso, ni les cuento la razón, es bastante obvio. La verdad que lleva en terreno desde el incendio permanentemente y aunque podía haber estado una hora, implicaba 2 horas para acá y 2 horas para allá, era el día completo, eso para él era imposible, así que me llamó ayer a las 4 de la tarde para disculparse. Y estaban comprometidos la alcaldesa Carolina Leitao de Peñalolén, que no tenía ningún problema, y el nuevo alcalde de La Reina, Palacio, se me olvidó el nombre, okay, que iba a venir, pero también surgió un conflicto de última hora, entonces nos quedamos con un panel bastante escuálido, pero está claro que en el debate futuro que venga en marzo, la agenda deberá ser liderada fuertemente por aquellos que tienen la responsabilidad de implementar las políticas. ¿Pregunta? Tengo una observación. Tiene que ver con que, ok, no puede venir Orrego, no puede venir Aldoney, pero ellos tienen equipos y tienen gente que estaría supuestamente tan capacitada como ellos para hablar y debatir y contarnos
de qué se trata lo que están haciendo o las dificultades que están enfrentando con supuestas agendas urbanas. Es cierto, pero debo decir que ahí la culpa es enteramente nuestra. Nosotros decidimos que tenían que ser ellos, las autoridades, los que lideran las agendas, los que deberán estar presentes y no mandar simplemente digamos, a un representante. Así que fuimos nosotros los que dijimos, si ellos, los titulares, no pueden venir, la verdad que no nos manden un representante que al final solamente va a contar lo que el gobierno está haciendo, y el debate no es sobre lo que el gobierno regional o la municipalidad está haciendo, es sobre cuáles son los problemas o desafíos que impone la nueva agenda para el futuro. Era más bien plantear desafíos, entonces ahí la culpa es nuestra. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Pablo para que haga la introducción a este ejercicio que ha planteado Claudia. Bueno, el ejercicio, como decía Claudia, tuvo un resultado en cuanto a traer respuestas, tanto por la metodología, por lo lúdico, como por la variedad de preguntas que se hicieron o de conceptos que están asociados. Ustedes lo pueden ver en el panel que está allá arriba, es exactamente el mismo. Y en eso yo quería hacer un primer comentario, es que todas las pirinolas quedaron con algún hilo, y con muchos hilos. Por lo tanto, no estamos ante primero, el ejercicio no era obvio, y segundo, no estamos ante una situación que tenga una respuesta obvia. Porque si pensamos en que incluso el debate en Hábitat tenía como uno de los conceptos es que nadie se queda atrás. Significa que para armar política pública deberíamos tener en cuenta toda la matriz completa y no solamente tomar en cuenta los que tienen mayor peso en cuanto a respuestas, como el ejercicio mostraba. Entonces yo creo que hay un desafío importante, cómo priorizar aquellos canales que tenían más peso en los hilos que quedaron más gruesos, pero sin dejar fuera los otros. Y en ese análisis, solamente para abrir la conversación, yo me encuentro con algunas contradicciones que son difíciles de resolver. Una, por ejemplo, es en vivienda. Altamente seleccionado sale con 48% la mejora de la vivienda existente. En eso hay dos aspectos ahí, yo creo que hay que tener cuidado para poderlo analizar con mayor finura. Uno es, estamos hablando del stock de vivienda que tenemos en nuestras ciudades, pensando en Latinoamérica. Esto es una respuesta de un ejercicio que se hizo en Hábitat y que probablemente la mayor parte de los que respondieron eran latinoamericanos, porque eran los que estaban más ahí presentemente, pero además porque el público de Quito podía entrar y tener más participación. Entonces, en el contexto latinoamericano principalmente, ¿cómo poder compatibilizar cuando hablamos de mejorar la vivienda existente? ¿Qué de esa vivienda es ladrillos, cañerías y cubierta de la casa? ¿Y qué de esa vivienda existente la gente está entendiendo por un concepto más amplio? Que lo asume a que la vivienda está en un barrio que no es tan completo, en un barrio que tiene contextos que no son siempre beneficiosos. Entonces, ¿cómo poder pensar en políticas públicas que se hagan cargo de la vivienda existente en esta dimensión? En el Ministerio, ustedes conocen, está el programa de protección del patrimonio familiar que tenía un resultado notable en conectarse con las familias para mejorar la vivienda ya existente que ya entregó el Estado con algún programa anterior. Y ahí hay una respuesta muy importante. Pero cuando las personas dicen vivienda existente, yo me atrevo a pensar que estamos pensando en un contexto más amplio que los ladrillos y las cañerías. Una segunda contradicción que yo veo es en el ámbito de barrios, cuando las personas priorizan fuertemente barrios integrados y barrios seguros, integrados con 41% y seguros con 34%. Y normalmente en la prensa, cuando vemos el matinal, lo que vemos es el discurso exactamente contrario, como que son intereses contrapuestos. Un barrio seguro es más segregado. Un barrio exclusivo es más seguro. Sin embargo, vemos aquí una respuesta interesante, que las personas priorizan altamente los dos conceptos. Entonces el desafío es cómo juntamos en políticas públicas integración social y seguridad. Y cómo demostramos que la integración social es una garantía de la seguridad. Ahí yo creo que hay un camino a seguir muy importante. Hay otros temas que son más obvios y que por lo tanto tenemos que tener respuestas más concretas y más rápidas, pienso yo, en ámbitos de transporte, en ámbitos de gobernanza. Sin embargo, los cambios que hay que hacer ahí son difíciles porque son costosos en el caso de transporte y son complejos políticamente en el caso de la gobernanza, pero claramente
en esos dos ámbitos hay respuestas muy contundentes y más agrupadas en respuestas más claras. Y luego, en las respuestas abiertas, la pregunta abierta, creo que para entender esas respuestas abiertas hay que cruzarlas con lo anterior. Entonces, cuando vemos que uno de los desafíos en espacio público es aumentar espacios públicos, es con apellido. Espacios públicos, no cualquiera, no es más superficie ni más metros cuadrados, es más superficie de áreas verdes pertinentes, con inclusividad, que tengan capacidad de integrar nuestras ciudades. Cuando hablamos de medio ambiente, el principal desafío aparece como respuesta el crear conciencia, mucho más que políticas públicas, divertido, porque el ámbito más corto en la respuesta es crear políticas públicas medioambientales, uno diría que partir por ahí, pero la respuesta más importante está en crear conciencia, porque hay un cambio cultural que se requiere para poder terminar haciendo políticas públicas cambiadas. Yo creo que el ejercicio nos abre una cantidad de temas interesantísimos y hoy día vamos a tener también el de aquí como resultado. Y solamente eso, a modo de introducción yo decía este comentario y me gustaría saber, nosotros no estamos aquí para responder preguntas porque no hay mucho que responder desde este ejercicio, sino que más bien para provocar una conversación en la asamblea aquí. Por lo tanto, dejamos abierto no sé si Leonardo quiere hacer algún comentario adicional. No, solamente plantear para comenzar a dar las palabras. La idea, yo creo, así es más bien replicar lo mismo que ocurrió en Hábitat con los hilos, pero replicarlo aquí mismo. Lo que más nos interesa a nosotros respecto a lo que ocurra después de este foro y que va a ser perfeccionado con el debate que tengamos en la tarde, es de una agenda bastante extensa. De hecho, la nueva agenda urbana tiene todo. O sea, cualquier tema que ustedes quieran está ahí. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Dónde están los puntos? Lo que el panel mostraba es que a pesar de que hay muchos temas y todos están interrelacionados, para la mayoría de las personas hay algunas cosas más prioritarias que otras. Por ejemplo, aparece fuertemente la conexión entre movilidad y planificación territorial, o entre planificación y desarrollo económico, o entre resiliencia y vivienda. Entonces hay algunos temas que tienen que ver con las prioridades que son importantes para el debate y eso es un poco la invitación a conversar. Ok, eso es lo que resultó en Quito. ¿Cuáles son esas prioridades de una agenda muy amplia? Para los que no han tenido la oportunidad de informarse, plantea los temas en casi todos los ámbitos de política pública y plantea desafíos que incluso van más allá del desarrollo urbano y se vinculan con el ordenamiento territorial, con los temas de cambio climático, incluso con agendas más de inclusividad respecto a grupos sociales. Yo diría que esa es la pregunta y esa es la conversación más bien a viva voz, así que... Sí, pues. Démosle. Esta participación, ¿no es cierto? ¿Esta es la primera? ¿Este ejercicio así tal cual? No sé. No. Esta es la primera vez. Ya. Entonces aprovechen, pero... y por favor preséntense porque los que están acá, yo sé que no venían pasando por la calle, algunos a lo mejor. Todos vienen de algún grupo ciudadano, de algún ministerio, de alguna organización privada o son profesionales del mundo universitario. Entonces, por favor, los que levanten la mano, ¿se presentan? Hola, sí, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Carolina Pino, yo soy directora del Centro de Interfaces de la Universidad Adolfo Ibáñez, de la Escuela de Diseño, y quería preguntar más bien, o comentar, ¿cierto? ¿Cómo ven ustedes? Porque de alguna manera yo siento que hay como buenos pronósticos de lo que pasa, de lo que hay que hacer. ¿Dónde está la conexión entonces con estos centros, en el fondo, de inteligencia, de académicos, estos centros que se especializan, que no es la señora Juanita del kiosco que opina que hay que tener mejor